Da gusto poder conversar con una sala casi completamente llena como esta. Me ha parecido muy buena idea que mi presentación siga a la de Richard Morales, por lo que pude escuchar. Él ha planteado toda la situación, digamos, estructural de la sociedad panameña, e incluso algunas de las cosas que ha comentado en las investigaciones que hacemos en el CIEPS, que es el centro que dirijo, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, ponen datos muy precisos. Por ejemplo, lo que él hablaba del papel que tiene la Asamblea Nacional hoy como para tranquilizar las posibles movilizaciones de la población por las relaciones locales que tienen con ellos. Nosotros, a través de encuestas, que es solamente una de las herramientas que utilizamos para recoger datos y estudiar la sociedad panameña, lo vemos muy claramente. Allí hemos logrado caracterizar algo que hemos llamado los distintos capitales con los que cuenta la sociedad panameña, y podemos ver cómo las personas de capas medias altas, cuando resuelven sus problemas, recurren a un capital más económico. Si tienen capital profesional, pueden buscar otro trabajo, otras ocupaciones, pueden pedir préstamos, pero la población más vulnerable, que básicamente se trata de los jubilados, las personas que no tienen suficiente escolaridad, dicen que resuelven sus problemas a través de relaciones políticas, accediendo o al diputado o al representante de corregimiento o a las iglesias. Entonces, eso para decir que creo que la intervención de Richard, espero que dialogue bien con lo que yo les voy a comentar, que es lo que me han asignado para conversar con ustedes esta mañana. Ya se dijo, es sobre las perspectivas estadísticas de los partidos políticos y las candidaturas independientes de cara a las elecciones de 2024. Y aunque se me pidió hablar de perspectivas estadísticas, decidí no atiborrarlos de datos. Creo que eso no sería suficientemente interesante a estas horas de la mañana, un viernes, sino que, a pesar de que sí vamos a ver algunos números, creo que sería más útil y más interesante hacer dos cosas. O sea, uno, primero, no puede entender cuáles son las perspectivas de las candidaturas independientes, como la han llamado. Su irrupción en la política panameña no se puede entender correctamente si no tenemos en cuenta cuáles son las características de nuestro sistema de partidos y hacer un diagnóstico de la situación actual de nuestro sistema de partidos. En una publicación que hicimos en el año 2010 sobre las reformas electorales, uno de los capítulos, a mí me tocó coordinar esa publicación sobre las reformas electorales en Panamá. Uno de los capítulos que lo hizo el colega argentino Diego Reynoso, él decía claramente que la libre postulación o las candidaturas independientes, me voy a referir más adelante a la diferencia, son sobre todo un síntoma, o sea, no son una solución a los problemas de la política panameña, sino que son un síntoma de la situación de los partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que es importante hablar primero de nuestro sistema de partidos para poner en perspectiva correcta cuál es la proyección que tiene la libre postulación. Lo primero es que sabemos desde mediados del siglo pasado, gracias a los estudios de Lipset y Rockan en Europa, que los partidos políticos no aparecen de la nada, no aparecen espontáneamente, sino que responden a las divisiones que hay en la sociedad. Los partidos expresan las divisiones que previamente hay en las sociedades. En los casos europeos, ellos estudian sociedades en las que hay una división muy fuerte entre católicos y protestantes,
y que de allí aparecen, por ejemplo, los partidos socialcristianos, expresando las posiciones políticas de alguna parte religiosas de alguna parte de la población, y donde hay conflictos muy fuertes entre empleadores y trabajadores, pues aparecían partidos socialistas que expresaban las aspiraciones de los trabajadores y partidos liberales de derecha que expresaban las aspiraciones políticas digamos, del sector empleador en términos generales. Yo hice el intento en los últimos 15 años de entender cuáles eran las divisiones de la sociedad panameña que le daban sentido a nuestros partidos políticos. Porque, ojo, ustedes que son personas estudiosas no caigan fácilmente en las afirmaciones que muchas veces se escuchan en la opinión pública de que nuestros partidos están en el aire y que simplemente no responden a nada. O sea, yo creo que la explicación de Richard ha dicho todo lo contrario. Sí responden a ciertos proyectos políticos y a divisiones que hay en la sociedad. Nuestros partidos políticos, que en comparación con los de los que hay en la región, tienden a ser bastante longevos, tenemos partidos muy antiguos, no permanecen a través del tiempo por arte de magia. Tienen raíces en la sociedad panameña, raíces bastante estables. Uno de los partidos más antiguos de América Central, junto solamente a los partidos hondureños, partido prácticamente centenario, el Partido Panameñista, tiene raíces en la sociedad panameña, igual que el Partido Revolucionario Democrático. Responden a divisiones de la sociedad. Y en esos estudios de hace algunos años, identificábamos que el siglo XX panameño básicamente había habido una disputa entre dos modelos de desarrollo, utilizando, digamos, la terminología del sociólogo panameño Marco Gandásegui, que murió hace relativamente poco. Él hablaba de un modelo de crecimiento hacia adentro y un modelo de crecimiento hacia afuera. Ese modelo de crecimiento hacia afuera, que es lo que Richard estaba comentando, basado, que tiene como base la posición geográfica del país, eso que los historiadores panameños, Ricardo Ortiz Soler, Alfredo Castillero, han llamado un modelo transitista, lo ha expresado básicamente, entre otros, pero fundamentalmente, el Partido Revolucionario Democrático, a partir, digamos, de la década de los... no solamente cuando fue inscrito, sino el proyecto político a partir más o menos de la década de los 70. Y en términos generales, el modelo de crecimiento hacia adentro, promoviendo el consumo interno, lo expresaba en términos generales también la figura de Arnulfo Arias y lo que históricamente ha sido el Partido Panameñista. Lo interesante de todo esto, si se dan cuenta, es, bueno, en el momento que revirtió el Canal de Panamá, esa disputa entre modelos de desarrollo, sobre todo después del referéndum de la ampliación del canal, uno podría pensar que ese conflicto de alguna manera se ha diluido y posiblemente, eso lo podríamos comentar con Richard, posiblemente parte de la crisis de representación que vive la sociedad panameña hoy tiene que ver con que precisamente ese conflicto que era el que articulaba la política partidista panameña se ha diluido y estamos en un proceso de que nuestros partidos políticos u otras opciones electorales concreten y personifiquen las nuevas conflictividades de la sociedad panameña. En medio de todo eso, una de las características de nuestro sistema de partidos es la convergencia ideológica. Otra cosa que les pido, por favor, si alguno de ustedes lo ha dicho alguna vez, se lo quiten de la cabeza. No es verdad que la política panameña no es ideológica. No, el tema ideológico en Panamá no importa, la política panameña no es verdad. Al contrario, nosotros en el CIEPS hemos estado estudiando detalladamente encuestas regionales que se han hecho sobre nuestro país y nuestras propias encuestas, y hemos encontrado no solamente que la política panameña es ideológica, sino que es una de las más ideológicas de toda América Latina. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? En las encuestas regionales se le pregunta a la población, a todos, a todas, nos preguntan,
por favor, nos piden que nos ubiquemos ideológicamente en el continuo, un continuo que va de 1 a 10, siendo 1 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, y no recuerdo el dato exacto ahora, pero más del 80% de la población panameña logra ubicarse ideológicamente. Esa ubicación ideológica de la población panameña, la media panameña, es superior a la latinoamericana. Y no solamente es superior, sino que va en aumento. Cada vez la población panameña es capaz más de ubicarse ideológicamente. O sea que somos muy ideológicos comparados con América Latina. Lo que ha estado faltando en Panamá, que nos hace pensar que no somos una población ideológica, es polarización ideológica. Realmente no hemos tenido, como en el caso, por ejemplo, de El Salvador, hasta hace algunos lustros, partidos que expresen distintas posiciones ideológicas. Es distinto no tener una política polarizada a que la población no sea ideológica. En realidad nuestros partidos políticos han tendido a la convergencia, hacia más o menos el centro ideológico, pero la población ha estado interpretando su voto a través de lo que históricamente han representado nuestros partidos políticos. El PRD ha estado más vinculado, su origen es el régimen autoritario de algunas décadas atrás, y el Partido Panameñista y los partidos que formaban parte del sistema de coaliciones que teníamos antes, pues eran los partidos básicamente que habían peleado por la democracia. Y la población panameña más o menos orientaba su voto a partir de eso, los que creían que el país le había ido mejor en algunas condiciones que en las otras. Lo que ha estado pasando es que básicamente hay un cambio demográfico. Algunos de los que estamos aquí, que somos gente del siglo pasado, pues sabemos bien quiénes habían sido Omar Torrijos y quién había sido Arnulfo Arias. La población que obviamente se va rejuveneciendo, pues no tiene esos referentes, no los conocen, y si los conocen también les importa poco. Ese cambio demográfico ha ido haciendo que ese vínculo y esos referentes históricos pues simplemente no tengan la importancia que se tiene ahora. También hemos tenido en Panamá algo que en ciencia política nosotros hablamos del número efectivo de partidos. Eso se calcula a través de unas fórmulas matemáticas cuyos datos para trabajar son los resultados electorales. En Panamá históricamente, bueno, no históricamente, desde la década de los 90, hemos tenido un sistema de pluralismo moderado. Tampoco es verdad, solo he escuchado otras veces, que en Panamá hay demasiados partidos. No es verdad, no hay demasiados partidos, hay suficientes. Tampoco hay pocos, hay suficientes. Suficientes partidos importantes. Que esa cantidad de partidos importantes que hemos tenido hace que nuestro sistema sea ideológicamente moderado. Aunque también hemos descubierto en el CIEPS que la población panameña, esa moderación ha ido cambiando y nos estamos ubicando cada vez más en los extremos ideológicos del continuo que les comentaba antes. Pero quizás lo más importante que ha estado pasando en los últimos años, y recuerden que les estoy haciendo esta descripción para llegar a entender la irrupción de las candidaturas independientes, como le han llamado, el fenómeno más importante ha sido el aumento de la volatilidad electoral. La volatilidad electoral no es más que el cambio neto de votantes que hay de una elección a la otra. Normalmente las personas mantienen su voto a través del tiempo. No es normal que haya cambios abruptos en las elecciones, independientemente de que aparezcan candidatos que creemos que arrastran más votos que los otros. La volatilidad electoral en Panamá ha crecido. Voy a decirlo mejor, no ha crecido. Hemos tenido terremotos electorales en las últimas elecciones. El crecimiento que hubo de
en la elección de 2009, no, perdón, en la elección de 2004, cuando el candidato Guillermo Endara, el Partido Solidaridad pasó de un 5% del voto, se disparó con la postulación de Guillermo Endara a 30% de los votos, no es un crecimiento normal. El crecimiento que tuvo el Partido de Cambio Democrático en el año 2009, que llegó a más del 30% de los votos y se veía desde la coalición, llegó al 60% de los votos, los sistemas de partidos no cambian de esa manera, lo van haciendo gradualmente. Eso en ciencia política le llamamos terremotos electorales. Y si se ponen a ver, si ustedes recuerdan, traten de ubicarnos en el contexto regional. Cuando medíamos la volatilidad del caso panameño, era tan alta como la volatilidad que hubo en Venezuela, en la que apareció el presidente Hugo Chávez, tan alta como en Bolivia o tan alta como en Ecuador. Panamá tuvo su propio terremoto electoral, solamente que la opinión pública mundial no nos puso tanta atención como le puso a esos países. Luego tuvimos un momento de realineamiento del sistema de partidos panameño donde disminuyó la volatilidad. Pero luego del terremoto, cuando pasa el terremoto, teníamos, ustedes lo saben bien, muchos de ustedes, dos partidos importantes, el Partido Panameñista, el PRD, los partidos medianos, esa es otra cosa que les pido que quiten del vocabulario, que se hable en Panamá de partidos grandes. No hay partidos grandes en Panamá. Los partidos más grandes realmente por cantidad de votos han sido partidos medianos, y esos partidos medianos articulaban, me quedan 3 minutos, wow, voy a necesitar un poco más de distintas coaliciones. Llegamos a un momento de estabilidad en el que aparecen esos 3 partidos importantes y nuevamente en las elecciones 2009 creció la volatilidad. Tuvimos otro pequeño terremoto electoral con la irrupción de la libre postulación. Pasaron de menos del 1%, si lo juntamos a todos, al 24%, casi 25%. Hay otra medida importante para caracterizar el sistema de partidos, que es la confianza en nuestros partidos políticos. Por mucho tiempo, esa confianza en los partidos políticos panameños fue de poco más del 20%. Era muy baja, pero no cambiaba. Yo llegué a plantear en algún momento que ya esa medición no nos servía para entender mucho y que teníamos que buscar otras formas de entender lo que pasaba con nuestros partidos políticos, hasta que bajó más. Hace unos 5 años bajó del 23% al 11%, era muy bajo, era uno de los más bajos de América Latina, junto a Perú y a Chile. Y creo que somos conscientes los cambios enormes que ha habido en los sistemas de partidos de Chile y de Perú en los últimos años. Bien, esa es la situación de nuestro sistema de partidos, que hace que, creo yo, digamos, es una hipótesis, hemos estado estudiándolo para poder entender, de alguna manera explican la irrupción de la libre postulación. Esto también hay que aclararlo. La diferencia entre en el título de la presentación que me dieron se habla de candidaturas independientes y hay que aclarar que son cosas distintas. En Panamá, a la figura legal de la libre postulación, que es la posibilidad de postularse fuera de los partidos políticos, nosotros teníamos en Panamá el monopolio de las postulaciones, la tenían los partidos políticos, esa figura se llama libre postulación. Pero la sociedad panameña le ha atribuido cualidades de independencia a las personas que esperan que preferentemente utilicen la libre postulación. ¿Independencia de qué? Pues básicamente independencia de los partidos políticos. Pero eso es un atributo, digamos, informal que le ha dado la opinión pública y la sociedad panameña. No necesariamente tiene que ser así. Se trata de una postulación fuera de los partidos. Lo de independencia es otra discusión. Pero para ser independiente completamente, habría que ser independiente, sí, bueno, vale, de los partidos políticos,
pero hay que ser independiente de todos los poderes, del poder mediático, del poder religioso, del poder económico, del poder político, y ustedes podrán pensar en otros poderes. Yo realmente no creo que haya nadie que sea absolutamente independiente de todos los poderes. Tendría que ser un extraterrestre. Entonces, una de las cosas que ustedes como profesionales, como personas informadas, tienen que buscar en cualquier candidato es precisamente a qué poderes responde, ¿no? Independientemente de los atributos o que se, valga la redundancia, se autoatribuyan los individuos. Entonces, teniendo la diferencia, ¿no?, entre independencia y libre postulación, hay que entender también que no hay normas electorales perfectas. Todas tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas de la libre postulación, teóricamente, es que es una vía de participación más para la ciudadanía. Eso es bueno, eso tiene que ser bienvenido en sociedades que en este momento son más complejas que las que organizaron nuestros padres, nuestros abuelos, y da la posibilidad de que entren nuevas corrientes de opinión a la competencia electoral y por lo tanto las elecciones podrían responder de mejor manera a las discusiones que está teniendo la sociedad. Pero también tiene desventajas. Precisamente una de las desventajas es que podría fragmentar más la competencia electoral, y una de las funciones de la competencia partidista y electoral es agregar intereses, pero también suele ser a través de la libre postulación que entran a la competencia las posiciones más extremas ideológicamente. Y en el caso de Panamá, en buena medida, es lo que ha estado sucediendo. Tratando de entender el fenómeno de la libre postulación en Panamá, hice un estudio con la politóloga argentina Marina Acosta sobre el hashtag no a la reelección. Hay que tener en cuenta también el papel de las redes sociales en la política panameña, que hasta ahora no ha sido muy importante, pero ya lo ha sido en otras partes del mundo, incluyendo países de América Latina, y podríamos esperar que en estas elecciones tenga mayor importancia. Sin duda, el hashtag no a la reelección o etiqueta no a la reelección ha sido la etiqueta más importante que ha tenido la política panameña hasta el momento. Ha habido otras etiquetas importantes que han circulado en momentos distintos, no necesariamente electorales. Respeto al dolor de madre, cuando hubo una Le ley quedan 2 minutos, doctor Brown. que se promovía en una ley que se promovió en la Asamblea Nacional, con mis hijos no te metas, con la ley de educación sexual y reproductiva que recorrió toda América Latina, pero en Panamá el hashtag no a la reelección ha sido el más importante. Y nosotros pudimos estudiar allí, eso está publicado en la revista Sociology and Technoscience, cómo había funcionado el hashtag, aislando todos los tweets que lo utilizaron, y aparecía como la comunidad virtual que se había generado no era una comunidad cohesionada, sino que no estaba habiendo una conversación entre ellos, sino que dependía sobre todo del activismo de algunos influencers muy importantes. Pero lo más interesante que encontramos, pues utilizando algunos software que sirven para esto, fue darnos cuenta cómo todo el discurso que se utilizaban en las redes sociales, cuando pudimos procesarlo, las personas que estaban adscritas a la política independiente o de libre postulación tenían un lenguaje y unas preocupaciones muy parecidas a la de los políticos partidistas. O sea, logramos dividir, se aisló políticos partidistas y libre postulación, quedaban, lo pueden ver en la publicación, en la misma parte del plano, y en la otra parte del plano estaban más alejados los influencers. Lo que quiero decir con eso es que estamos hablando de políticos en todo caso, ¿no? Sean independientes o de libre postulación o sean políticos partidistas, por lo menos desde el análisis de discurso estamos hablando en todos los casos de políticos. Y hay otras cosas interesantes sobre cómo el sector de los jóvenes se adscribió a la libre postulación
aunque su discurso no era tan novedoso, sino que lo hizo precisamente a través de algunos influencers. Bueno, para cerrar, porque me he pasado mucho del tiempo, ¿qué nos espera del 2024? El 2019, o sea, yo no pretendo decir qué es lo que va a pasar en las elecciones. Hoy escuché al presidente del Partido Panameñista que lo estaban obligando casi a predecir el futuro. Eso no es posible. No voy a caer en ese error porque seguramente me voy a equivocar. Pero lo que sí podemos decir es que estructuralmente, si lo que sucedió en las elecciones del 2019 nos indica cambios en la sociedad panameña, podríamos esperar, no que de la libre postulación, sino de lo que Marina Acosta y yo llamamos a través de este estudio el movimiento anticorrupción. Ese es el actor que estaba detrás, lo pudimos identificar y aislar a través del estudio que estaba detrás del hashtag no a la reelección. Lo bautizamos como el movimiento anticorrupción. Podríamos esperar que ese movimiento anticorrupción que se está organizando a través, valga la redundancia, de organizaciones que no han sido legalizadas como partidos, pero que son partidos políticos, podríamos esperar que si logran articularse, vuelvan a ser importantes en las próximas elecciones. El papel nuestro, hubo un medio de comunicación, y con esto cierro, que me dijo, ¿qué tenemos que hacer para que ganen y para que esto suceda? Dije, no, si ganan, bien, es una opción electoral más, pero el trabajo nuestro, de los medios de comunicación, el nuestro, a menos que estén adscritos, o en mi caso, sobre todo, no es promoverlo, sino entenderlo. Es el momento, si hay posibilidades reales de ser actores importantes de las elecciones, de saber cuáles son sus proyectos políticos. ¿Qué es lo que realmente le están proponiendo al país a futuro? Como hacemos con los partidos políticos, hay que preguntarles exactamente lo mismo. ¿Cuáles son sus posiciones ideológicas? ¿Cuáles son sus proyectos de futuro? ¿Y quiénes serían las personas que gobernarían en caso de que ganen las elecciones o sean parte de alguna coalición de gobierno? Perdonen que me haya extendido, muchísimas gracias.